Bienvenidos a su espacio Entre Amigos, conducido por los esposos Carlos de León y Michelle Quintero. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a este programa de Radio María, otro martes aquí Entre Amigos. Muchas gracias por acompañarnos, bendiciones para todos los que nos abren sus hogares, sus casas, los que nos acompañan en el transporte público o en sus vehículos. Muchas gracias por la compañía. Recuerden que este programa es para ustedes y que las líneas también están abiertas. Nos pueden llamar al 260-3000, opción 2, 260-3000. Y también nos pueden llamar al 6633-6087, opción 2, para que compartamos entre amigos. Bueno, quiero enviarle un saludo de verdad, como decía Michelle, a todas aquellas personas que están en sintonía desde muy temprano, que no se desconectan de la radio. Quiero también, pues, a todos los que también escuchan Radio María a través de sus equipos tecnológicos, que lo utilizan, que lo escuchan por streaming, también que escuchan los podcasts. Bueno, este programa es para ustedes. Atrévanse pues a llamar, también a preguntar. Si ustedes tal vez quieren guardar tal vez el anonimato, ustedes lo pueden hacer. También reporten sintonía, queremos saber de dónde nos llaman, de dónde nos escuchan. No hay para nosotros como que estamos trabajando pues acá de manera voluntaria con Radio María, no hay nada más gratificante que saber que hay alguien detrás de estos aparatos tecnológicos escuchando. Así que bueno, yo los invito a que ustedes puedan también reportar su sintonía, enviar sus saludos, si tienen alguna pregunta lo puedan hacer. Así que bueno, Michelle, nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, primero principalmente, sobre todo Radio María, @radiomaria.pa, la red social de Carlos, @Carlos de León Psicólogo, o en Instagram, o mi red social que es @lab, LAB_mamá_ también en Instagram. Sí, también mi cuenta en Facebook es Psicólogo en Línea, también la pueden buscar en Facebook, también van a encontrar entonces mi cuenta que se llama Psicólogo en Línea. Bueno, hoy tenemos un programa preparado para ustedes. Este programa como tema principal es la escritura y los beneficios que tiene también para la salud mental. ¿Quieres saber cómo sacarle el mayor provecho a la escritura como una técnica terapéutica? Bueno, aquí vamos entonces a compartir en este programa esas experiencias que nos van a acompañar dos escritoras, Melissa Sánchez y Aileen Brown, quienes nos hablarán acerca de esa experiencia con este arte que es la literatura. Bien, entonces vamos a empezar con nuestro pensamiento. Antes de empezar vamos a hacer los anuncios importantes sobre los eventos de Radio María. Este 6 de mayo es el primer viernes del mes en Radio María, por lo que te invitamos a la adoración del Santísimo Sacramento del altar a través de la vigilia que realizaremos de 9 a 12 medianoche. Estaremos recibiendo tus intenciones a nuestro WhatsApp 6633-6087. Sigue la oración a través de la radio, en video, por las redes sociales o nuestra aplicación Radio María Play. También vive la fiesta de la Maratón Mundial y celebra con Radio María durante la semana del 13 al 22 de mayo bajo el lema "Quien confía en Dios no teme al futuro". Damos apertura al mes de María con la novena a la Virgen de Fátima del 4 al 13 de mayo a las 7 de la mañana, precedida por el Padre Oriel Concepción. Envíanos tus intenciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde al WhatsApp 6633-6087, opción 1. Quien confía en Dios no teme al futuro. Maratón 2022.
Bueno, recuerden que Radio María también se sostiene de las donaciones, de la caridad de todos ustedes que están en sus casas, que están en su trabajo y que no se despegan de esta emisora. Y que su donación, el aporte que ustedes hacen también nos ayuda para seguir con la evangelización. Radio María tiene una misión hermosísima, no solamente a nivel nacional, como ustedes escuchan. La fiesta de la maratón es mundial. Todas las 93 emisoras de Radio María estarán también presentes con su maratón. Bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestro primer pensamiento, y es de Miguel de Cervantes. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Bueno, con este mensaje, yo creo que para mí los libros, cuando yo descubrí los libros, yo tenía, de verdad, en la escuela, Michelle me conocía, dar charlas, le salí huyendo a la materia de español, porque siempre nos ponían a dar charlas, el tema de la gramática, de la escritura, yo entraba en pavor. Entonces, pero cuando descubrí la lectura, no leía muy bien, tuve que entrar en un curso después en mi vida adulta, entrar en un curso de lectura rápida y comprensiva, y cuando sostuve por primera vez un libro y lo pude leer y comprender toda esa letra, comenzó también un cambio, ¿no? Desde mi interior, a nivel tanto espiritual como intelectual. Y yo recuerdo que ese primer libro fue un libro de Carlos E. Valle que se llama Te quiero, te odio. Es un libro acerca de las relaciones interpersonales. Y era exactamente lo que en ese momento estaba sucediendo en mi vida. Cómo a veces yo podía amar a las personas que estaban a mi alrededor, pero también cuando me llevaban la contraria, cuando discutíamos, cómo podía también odiar, ¿no? Entonces, este libro para mí fue uno de los libros que todavía yo lo guardo. Michelle tiene como una... va apuntando todo, ¿no? Rayando, marcando, doblando. Antes doblaba la página, ya no lo hace. Pero ahí tengo el libro intacto como está. Porque en ese momento ese libro me ayudó a darle también este sentido a la existencia, porque estaba pasando por una crisis, estaba pasando de esa vida de la adolescencia a la vida adulta, y en esa adolescencia, en la rebeldía que tenía, tuve muchos conflictos con las personas que estaban a mi alrededor, con mi familia, con mis hermanos, con mis vecinos, y al leerlo, la verdad, comenzó a cambiar muchas cosas. Entonces, de seguro hay algún libro que está esperando, como dice Miguel Cervantes Saavedra, dice, en algún lugar, entonces, en algún lugar de un libro hay una frase esperando, ¿no? Para darle un sentido a la existencia. Bueno, hace poco, el 23 de abril, se celebró a nivel mundial se conmemoró el Día Internacional del Libro, y el objetivo precisamente es fomentar la lectura. A veces decimos que los panameños no leemos, pero creo que es como, creo que tal vez es como un mito, porque cuando vemos la Feria del Libro está topada, ahora los muchos se interesan mucho por el tema de la lectura, y qué bendición que poco a poco ese mito de que no leemos se vaya rompiendo y que más personas se interesen por la lectura. Realmente la lectura es sabiduría, conoces diferentes puntos de vista, vas creando un criterio diferente mediante tus conocimientos, y es algo que te va a enriquecer para todo. Leer un libro de superación personal, un libro de fantasía, un libro cuentos, o sea, de inculcarle a nuestros niños desde pequeños la lectura es fundamental. No solamente porque van a tener mejor comprensión, sino porque vas a tener un vocabulario más amplio, vas a poder tener creatividad, se te desarrolla la imaginación, y bueno, un sinfín de cosas que
que ahorita con las muchachas que escribieron, las escritoras que vamos a tener seguro, ellas nos van a poder nutrir más sobre todo este conocimiento. Entonces, este Día Internacional del Libro, como hemos mencionado, se celebró el 23 de abril y la verdad, como decía Michelle, busca fomentar la lectura. ¿Por qué se escoge el 23 de abril? Y aquí hay un dato de verdad importante. Y se trata que es un día simbólico también para la literatura mundial y un día también importante, ya que en ese día, en el año 1616, falleció Miguel de Cervantes Saavedra. El 23 de abril de 1616 fallecieron, Miguel Cervantes Saavedra falleció el 22, pero el 23 lo enterraron. Entonces, dentro de ese periodo falleció Miguel Cervantes Saavedra, también García Lazo de la Vega, Shakespeare, murieron en ese mismo año y también en ese día 23 de abril. Entonces, es muy importante, pues, porque no solamente coincide con el nacimiento de estos grandes escritores, uno novelista, uno dramaturgo y otro escritor y también historiador. Entonces, esta fecha no solamente coincide con el nacimiento, con el nacimiento o la muerte de estos autores, también con el nacimiento de otros más. Entonces, bueno, desde esta Conferencia General de la UNESCO, que fue celebrada en París en 1995, decide rendir un homenaje universal a los libros y a los autores, que ya no están con nosotros, y bueno, y los que ahorita están presentes escribiendo, y bueno, también los futuros también celebrarán esta fecha. También pues es importante señalar que este día se crea a nivel mundial y también busca defender el derecho de autor. ¿Y para qué sirve escribir desde la psicología? Ahora se están preguntando, ¿y por qué me van a hablar de escritura, de literatura? ¿Qué tiene que ver esto con la psicología? Bueno, entonces escribir es una herramienta muy potente para la expresión y también para esa capacidad de afrontar las emociones, y que nos va a permitir también conocernos mejor. Hay muchas cosas que están en nuestra mente, que tal vez no las sacamos o la dejamos ahí guardada y no nos atrevemos a exteriorizar. Entonces, con la escritura, con escribir, es esta herramienta que nos va a ayudar a desbloquear algunas emociones que están también asociadas a nuestros pensamientos, y que nosotros podamos hacernos metas más claras, también esos deseos, y ayudar también a comprender ciertas situaciones o qué producen. Entonces hay muchos escritores, bueno, que comienzan con un diario emocional, otros con un diario personal, pero en la psicología, en la parte terapéutica, utilizamos también varias técnicas, ¿no? Una de las más conocidas, llevar un registro, llevar un diario emocional sobre esos pensamientos, sobre esas emociones o los sentimientos que ha tenido durante el día. Y es importante que al momento de escribir nosotros no nos distanciamos de nuestro diario vivir, ¿sí? Sino que le vamos dando un sentido a lo que pasa en nuestra vida. Entonces nos ayuda también a considerar esas emociones que a veces parecen muy simples, pero que están guardadas en nuestro interior y no sabemos cómo exteriorizarla, y queda a veces en nuestra mente o en nuestro cuerpo. Y también la escritura, se ha demostrado este tratamiento que ayuda a muchas afecciones o trastornos mentales, como por ejemplo la drogadicción, el trastorno alimentario, la baja autoestima, el estrés postraumático, el estrés crónico, la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, los procesos de duelo, y también mejora las relaciones interpersonales.
Entonces yo les animo también a que ustedes puedan escribir, no sé, qué tendrán guardado ahí que no se atreven tal vez echar en marcha esa intención de escribir un libro. Michelle me decía hace un momento en la tarde, oye, pero ¿por qué tú y yo no escribimos? Bueno, eso es uno de los planes que por ahí vendrán y esperamos pues que en algún momento se den. Así que tenemos a Aileen, y Aileen nos dará algunos datos y que nos ayudará también a prepararnos, ¿no? Para saber en qué tiempo, cómo uno puede escribir, cuáles son los temas que uno debería también o cómo uno debería organizar pues la escritura, pienso yo, ¿no? Bueno, como a veces algunas abuelas decían que lo que no se escribe se olvida. Entonces empecemos por ese diario personal. Como decía Carla antes, cuando éramos jóvenes, algunos tal vez escribían esos diarios de cómo nos habíamos sentido, de qué habíamos hecho en el día, porque en esta vida tan agitada a veces se nos olvida un poco qué hacemos durante el día, y se nos olvida a veces disfrutarlo, y de repente con un diario personal podemos poco a poco conocernos un poquito más, poner nuestras experiencias, y por ahí de repente pueden ser los pininos para empezar a escribir algún libro que queramos hacer. Dice que uno siempre tiene que en la vida uno tiene que hacer varias cosas: sembrar un árbol y escribir un libro, y esa es como una herencia que uno deja. Y entonces ahorita Lee nos va a comentar un poquito cómo fue su inicio, qué la motivó a escribir, así que vamos a conocer un poquito sobre su experiencia. Muy bien, Aileen, ¿estás con nosotros? Hola, buenas noches, sí, aquí Hola, estoy. buenas noches, Aileen. Aileen Brown, y después se nos va a unir Melissa Sánchez, que bueno, entre ellas dos tuvieron proyectaron también hacer un libro y lo presentaron el año pasado. Bueno, buenas noches, Aileen, preséntate, a qué te dedicas. Si quieres decir tu edad. Dice que a las mujeres no se le pregunta la edad, pero ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? ¿Sí? Buenas noches, mi nombre es Aileen Brown, yo soy economista y escritora, me dedico por ahora a escribir cuentos, tengo 37 años, no, yo no tengo problema en decir la edad. Todavía. Muy bien. ¿Y cómo eso de la economía decidiste escribir? Bueno, precisamente porque la economía tiene sus altas y sus bajas, tiene, por lo menos en la oficina donde yo trabajaba antes, teníamos que entregar una cifra que es muy delicada y es muy esperada. A nivel nacional y a nivel internacional. Entonces teníamos mucha presión y tenía pues yo dificultades en el trabajo en cuanto al nivel de estrés. Tenía entonces en ese momento pues se me juntó con situaciones personales y fue como un cóctel del desastre. Y yo llegué a tener síntomas de estrés, de depresión y de ansiedad, todos juntos. En el 2011 fueron los primeros indicios claros para mí en los que yo llegué a ir a un médico y me dijeron la palabra ansiedad. Entonces, cuando yo escuché trastorno y escuché psicólogo, psiquiatra, esas palabras a mí me dieron tanto terror que yo lo que hice fue evadir. Grave error, porque esperé mucho tiempo para volver a buscar ayuda y todo se complicó. Todo fue empeorando, todo fue en caída y llegué a un nivel de estrés, de ansiedad y de depresión que ya no era normal, ya no era tolerable. Entonces, pues cuando llegué a buscar la ayuda, pues ya tuve que estar como un año asistiendo a primero a evaluación psicológica, luego pasé a psiquiatría,
estuve como un año medicada, estuve durante todo ese tiempo en ese proceso y sí, se daban era visible la mejoría, pero tenía altas, bajas. Entonces, recuerdo que la psiquiatra, una vez conversando conmigo, me preguntó qué cosas me gustaban. Y yo recuerdo que le comenté que me gustaba leer. Y allí ella me dio la idea de buscar algo relacionado a eso que me gustaba, para alejar mi mente de todos esos pensamientos del día a día, que era el trabajo, los problemas personales, etcétera. Entonces, bueno, yo buscando, encontré así como una luz en el camino cuando encontré de casualidad un anuncio en un periódico de un taller de escritura de cuentos. Había varios géneros, recuerdo, y me llamó mucho la atención el de cuentos, y allí pues yo, buscando esa alternativa, me acerqué al taller y ahí empezó toda la historia. Y eso entonces, ¿cuándo te acercaste me dijiste, 2011 comenzaste con con estos síntomas, mezclado el estrés, la ansiedad, la depresión? ¿Y cuándo entonces entraste al taller que se dio? 2017. 2017, tuviste entonces, postergaste, ahí tuviste bastante tiempo entonces en la lucha, me imagino. Mucho tiempo. Sí, bueno, entonces esto fue la parte, como una herramienta terapéutica. Te mandaron a buscar o te sugirieron buscar alguna actividad que te generara algún disfrute, algún placer. Entonces, de ahí encontraste la literatura, ¿cierto? Correcto. Ajá. Ok, entonces, ¿qué sale? ¿Cómo fue esa experiencia tuya? Tuviste 6 años más o menos, ya ahorita mismo estás, me imagino, en ese momento de mantenimiento, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo fue esa experiencia de esos 6 años, buscando las ayudas, buscando cómo salir pues del trastorno, de ansiedad, buscando también recursos que te ayudaran, tanto recursos internos como externos, para poder regular emocionalmente? Lo primero fue muy caótico porque está el desconocimiento. Al no querer acercarme a buscar ayuda por el temor, tenía ese desconocimiento y eso lo que hacía era empeorar. Entonces llegué a tener incluso síntomas físicos, llegué a tener brotes en el cuerpo increíbles. Y bueno, cuando ya finalmente empezaron a atenderme y empecé yo tiempo después a escribir, lo primero que recuerdo fue que los pensamientos disminuyeron, los pensamientos negativos disminuyeron, porque yo estaba enfocada en otra cosa. Mi mente estaba enfocada en crear, y era cada sábado que yo tenía una tarea de llevar algo, así que durante toda la semana hasta que llegara el sábado yo tenía que preparar un cuento, y estaba toda la semana pensando en crear ese cuento y en que llegara el sábado, porque era algo que me gustaba, era algo que anhelaba que llegara, y fue el primer cambio que noté claramente. Bueno, llegó Melissa. Hola Melissa, ¿cómo estás? Hola Melissa. Hola Carlos, hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí, muy bien, gracias a Dios. Sí, Melissa, bueno, nosotros le hemos preguntado a Aileen, pues, qué le motivó a escribir, también cuál es tu experiencia, a qué te dedicas, si quieres también decir tu edad, la puedes decir, y bueno, ¿y qué te motivó entonces a ti a escribir? Bueno, yo soy Melissa Sánchez de Garrido, tengo 42 años, tampoco tengo problemas con la edad, soy médico familiar. Y bueno, realmente lo que a mí me motivó a escribir fue bastante curioso, porque yo no pensaba escribir. O sea, yo conocí a una escritora aquí que está bien rankeada, que es Rosemary Tapia, que ha escrito muchos libros de cuentos y todo. Me gustaba cómo escribe,
Y yo le escribí a ella ella ponía siempre abajo su correo para comentarle sus libros, y ella me mandaba de vuelta, que yo decía, bueno, ¿qué me va a contestar, no? Ella me contestó y me dijo, oye, escribes bastante bien. Y bueno, ahí nos pusimos de acuerdo para conocernos, ¿no? Y yo le digo a ella, bueno, si usted quiere, yo le cuento mi historia y usted la escribe. Y ella me dice, ¿y tú por qué no la escribes? Y hasta ahora yo nunca me había pues planteado eso en mi cabeza, hasta que ella me lo dijo. Pero eso fue en el 2000, qué curioso, también fue como en el 2012 por ahí. Y no fue hasta el 2016 que también vi el anuncio, ni recuerdo cómo fue, del entonces INAC para el curso de cuentos que empezó en el 2016. Entonces ahí seguimos con el profesor Jaramillo Levy, y después él nos invitó a un curso de cuento avanzado, y así empezamos. ¿Hay alguna técnica que ustedes emplearon para escribir? Bueno, no sé, Ailín, los primeros pasos que dio en la escritura, de eso que le enviaron como terapia, si utilizaste alguna técnica específica. Bueno, específicas no, pero sí ejercicios narrativos que puedo mencionar. Están las cartas, escribir cartas a quien uno quiera, incluso a uno mismo, del pasado, del futuro, del mismo presente. Utilizar los recuerdos, ya sea de la infancia, de la adolescencia, para escribir las experiencias positivas y las negativas. Y algo que encontré en pandemia también, que me sirvió mucho, el ejercicio narrativo de las letras matutinas, porque mucha gente escribe diarios, y esos diarios por lo general los escriben en las horas de la tarde o de la noche para escribir lo que sucedió durante el día. Pero las letras matutinas sería lo contrario. Cada mañana, para empezar el día, es como si abrieras una pluma y dejaras que fluyera el agua. Escribir como 3 caras de lo que vaya saliendo en la mente, y dejar correr las ideas libremente. Eso me ayudó muchísimo durante la pandemia, porque aunque yo estaba ya bastante mejor, yo creo que cuando nos llegó ese año 2020, pues fue inevitable que nos llegaran las noticias de alguna u otra forma. Si uno no veía noticias, te llegaban por el celular, te llegaban a través de un familiar, lo que sea, y de alguna u otra manera pues nos abrumamos. Entonces yo llegué a llamar a la línea de ayuda, conversé con un psicólogo y recordé la literatura. Y yo dije, ¿por qué no? Si la tengo a mano, es lo que hago. Y recurrí entonces a este ejercicio narrativo de las letras matutinas. Y ese era mi inicio cada mañana. Y fue un alivio para mí. Y esas letras matutinas, tú escribes de cómo te sientes en la mañana, y lo que la cantidad que salga, o tienes algún tiempo específico bueno, voy a escribir 10 minutos. No, yo escribía 3 caras de un cuaderno, 3 caras, y lo que saliera en la mente para llenar esas 3 caras. Eran todos los pensamientos que surgían al iniciar la mañana. Sí, es más o menos como una técnica automática que uno utiliza. Bien, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo se conoce un médico, una doctora y una economista? ¿Cómo se dio eso? En el taller. Ajá. En el taller. Es que realizando el taller. Y como te digo, después del taller con Jaramillo Levy, después nos metimos en el taller de novela con el profesor Ariel Barría, que está en descanse. Y bueno, ahí hemos incursionado, pero antes de eso, pues, como te dije, el profesor Jaramillo Levy, que es como nuestro mentor, nos escogió a las dos porque él es muy especial, ¿no? Él viendo en los talleres, para él, quién tenía talento, madera, como quien dice, entonces él nos escogió a nosotras, entre otras personas más, para acompañarnos en un taller de cuento avanzado que hacíamos los sábados, ya fuera de lo que era el programa del INAC.
Y entonces ahí pues empezamos a conocernos. De hecho tenemos un libro anterior que somos 4. Entonces Aileen estaba también y estaban otros 2 amigos. Entonces ahora pues nosotras 2 quedamos básicamente, no pensamos hacer el libro todavía, pero el profesor como que prácticamente nos dio nuestro empujoncito, ¿no? Un empujoncito. Entonces, ustedes decidieron hacer un proyecto juntas a raíz después del taller avanzado. ¿Cuánto tiempo toma los talleres de escritura? Bueno, el taller del profe del programa de formación de escritores dura como 3 meses. Ya después, cuando pasamos a los talleres de cuento avanzado, pues era libre, o sea, era hasta que uno quisiera quedarse. Y nos quedamos bastante tiempo. 1 año nos quedamos con cuentos anteriores. Sí. Si tuvieran que de repente decir ustedes el primer un libro así que les haya llamado mucho la atención, que haya sido como impactante para su vida, ¿cuál ustedes pudieran mencionar? Bueno, yo podría mencionar Narraciones Panameñas, porque fue el libro con el que yo vi que me gustaba la lectura. Los cuentos que habían allí me atraparon y no era algo que me mandaran como tarea, sino que fue algo que yo quise. Entonces lo recuerdo con mucho cariño porque allí inicié como lectora por gusto propio. ¿Y Melissa? Bueno, en mi caso siempre yo era una niña rara, pues a mí siempre me gustó leer. Mi mamá de hecho me compraba, yo recuerdo que mis primeros libritos fueron los cuentos estos universales que habían para niños ilustrados, estos cuentos así chiquititos que venían todos, y yo estos libros los adoraba y se me perdieron y hasta los lloré. Pero a mí el libro que me ha impactado toda mi vida ha sido La Divina Comedia. Este libro a mí me ha impactado y hasta el día de hoy yo lo recomiendo porque tiene para mí, además de connotaciones literarias, tiene connotaciones muy espirituales y personales muy profundas en mi vida, ¿no? Entonces, cada vez que pasa algo en mi vida, yo no sé, recuerdo ese libro y me estremece, la verdad. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Michelle? Y ustedes antes del libro que escribieron antes de Revelaciones, también eran cuentos como la misma línea. Sí, correcto, eran cuentos. Pero estos cuentos son más no son tanto de niños, son más como adultos. El de Revelaciones, ¿verdad? Sí. Son de adultos, básicamente. O sea, incluso el libro anterior, pues también. ¿Y no han pensado en incursionar, Melissa? Bueno, no sé si Aileen tiene hijos, Melissa que tiene hijos en cuentos infantiles. Bueno, mi hijo ya es adulto, pero ya llevo, voy para 1 mes de estar en literatura infantil. Estamos en ese proyecto. De chévere. ¿Y Melissa? Bueno, yo también estaba pensando en niños, pero como que todavía no he encontrado como ese mentor para aprender. Pues. Es un poco difícil porque no todo el mundo escribe para niños, ¿no? Entonces todavía estoy como en búsqueda de esto, ¿no? He escrito algo para niños, pero todavía siento como que me falta un mentor, la verdad. Bueno, vamos ahora a un cambio musical y vamos a colocar esta canción Fiesta en el Cielo de nuestro hermano Quique López y enseguida regresamos entonces a su programa Entre Amigos. Participa Entre Amigos llamando al 260-3000 o escribiendo al WhatsApp 6633-6087. En breve regresamos para seguir compartiendo Entre Amigos. Algo está pasando ahí arriba, se escucha la alegría,
hay euforia general. Los ángeles cantando con María, los santos en el coro celestial. Porque yo andaba perdido, tan lejos de casa, volví arrepentido y ahí estaba él, con los brazos abiertos, él me recibió. El Padre dice que hoy hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo, porque yo he vuelto hoy. Y el Padre dice que hoy hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo, él está contento, porque cuando quería disculparme de veras con mi padre, él no paraba de abrazarme y me llenaba de besos. Y cuando yo quería disculparme de veras con mi padre, él no paraba de abrazarme y me llenaba de besos. ¡Hey! ¡Se armó la fiesta! Porque yo andaba perdido, tan lejos de casa, volví arrepentido y allí estaba él, con los brazos abiertos, y él me recibió. Y el Padre dice que hoy hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo, porque yo he vuelto hoy. Y el Padre dice que hoy hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo, él está contento, porque cuando quería disculparme de veras con mi padre, él no paraba de abrazarme, me llenaba de besos. Y cuando yo quería disculparme de veras con mi padre, él no paraba de abrazarme y me llenaba de besos. Fiesta, hoy hay fiesta, en el cielo hay fiesta. Es que yo estaba perdido y a la casa de mi padre vuelta yo. Fiesta, hoy hay fiesta. Es que mi padre ha mandado que me hagan un asado, que me pongan un anillo y el mejor de los vestidos. Fiesta, hoy hay fiesta. En el cielo hay fiesta. Es que mi padre lo pidió, que mi padre lo pidió. Fiesta, hoy hay fiesta. En el cielo hay fiesta. Se armó la fiesta. Fiesta, hoy hay fiesta, en el cielo hay fiesta, y que venga mi hermano. Fiesta, hoy hay... Estamos de vuelta, Entre Amigos, junto a los esposos Carlos de León y Michelle Quintero. Participa Entre Amigos llamando al 260-3000 o escribiendo al WhatsApp 6633-6087. Bueno, estamos de vuelta en este su programa Entre Amigos. El día 23 de abril, recuerdo que puse en el Instagram un pensamiento, una frase de Tomás Kempis, que decía: he buscado el sosiego en todas partes y solo lo he encontrado en un rincón apartado con un libro en las manos. Bueno, Tomás Kempis fue también uno de los escritores, autor del libro La Imitación de Cristo, uno de los libros más vendidos, es uno de los libros más vendidos dentro de todo este tiempo que hemos tenido, ¿no? El primer libro más vendido es la Biblia, el segundo de Tomás Kempis, La Imitación de Cristo. Bueno, entonces seguimos con nuestras invitadas. Nos acompañan Melissa Sánchez y también Aileen Brown. Recuerdan, ustedes se conocieron, pues deciden realizar un proyecto juntas. De este trabajo sale el libro Revelaciones. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la primera historia o el primer cuento que escribieron? Bueno, el primer cuento que yo escribí fue uno de la escuela.
una tarea de la escuela de... Ay, Dios mío, de verdad, que ese cuento me da tanta pena porque yo inventé la ruta y España tumba muertos. Era que se supone un paseo en bus, o sea, la persona nos ha hecho una tarea que había que escribir, lo que uno veía en una esquina, creo que un viaje en un bus, pero yo no hice la tarea, en realidad no la hice, y no viajaba en bus, porque siempre vivía en el centro de la ciudad y la escuela estaba cerca, así que me inventé el cuento, excepto por ese pequeño detalle, gané 4,5, y ya. Eso. Sí, fue muy creativo, fue muy creativo. Oye, ahí estuve leyendo el libro de Revelaciones y había un cuento muy similar al del bus, el del Diablo Rojo. Creo que se llamaba El Revoltijo, ¿no? Revoltijo, sí, que se fue basado en... Esa es como una oda al Diablo Rojo, ¿no? Ajá. Porque eso fue como una vivencia en Diablo Rojo y eso todo el mundo se identifica con él, ¿no? Sí, había una vez un director de staff de este canal Caracol que vino a Panamá a hacer unos talleres y él decía, oye, pero ustedes tienen muchas anécdotas de los Diablos Rojos, tienen cuentos para echar, son cosas que tal vez en otro país la gente no lo sabe. Y nos decía, a ustedes pueden hacer una serie, una telenovela en base a eso, ¿no? Entonces, era el director de staff que hizo Betty la Fea. Ahora no recuerdo el nombre. ¿Te acuerdas, Ailín, cuál fue esa primera historia que escribiste? Y de hecho está en el libro Revelaciones. Es el cuento La Chica. Es un cuento bastante corto, que tiene suspenso y un final inesperado. Ese fue el primer cuento que escribí, esa fue la primera tarea. Los cuentos que ustedes escriben, veo que son cuentos cortos, son cuentos, ¿hay algo realista o todo es ficción? Pero en realidad mis cuentos son como más larguitos, ¿no? Lo que pasa es que el profesor siempre me los manda cortando. Un escritor tiene... Claro, siempre te anclas en la realidad, pero al final uno crea la ficción en base a la realidad. De mis cuentos, hay muchos que sí yo busqué adentro de mí, ¿no? Y otros los inventé, ¿no? Pero la mayoría, por lo menos yo lo busco desde mi experiencia, de alguna manera, ya sea mía o de repente algo que haya sabido, no estando viajando la vida de la gente, ¿no? O sea, de repente si es algo que me llama la atención y me impacta, pues puede que lo haga, pero utilizando siempre los puntos de vista literarios, ¿no? Y más o menos es lo que me sucede. ¿Y qué dice Ailín? Bueno, es como dice Melissa, cuando uno va a crear los cuentos, para estructurar, uno siempre toma elementos de la realidad y crea entonces en base a eso pues una ficción. Y bueno, hay de todo. Ahí me disculpo con todos los amigos, familiares y todo lo que he escogido para transformarlos en personajes. Oye, yo me sentí identificado con un personaje ahí, pero no voy a decir cuál era. Pero termina como clip y guardar. Terminaba el cuento. Pero bueno, mi historia fue totalmente diferente a la, pero más o menos sí, le daba dolores de cabeza a mis vecinos. Así que me llamó la atención ese cuento y también me sentí un poco identificado. ¿Estos son todos los cuentos que ustedes han escrito o ustedes tienen más cuentos guardados? Hay más cuentos. Esos fueron los seleccionados para el libro. Y los selecciona el profesor. Correcto, el editor hizo la selección. Ok, para ustedes, ¿cuál es su autor favorito? ¿Tienen algún autor favorito? Bueno, yo creo que ya Melissa mencionó Dante Alighieri con la Divina Comedia. ¿Hay otro más? Bueno, en realidad, como decir un autor así que sea yo favorito, Dante claro que me impresionó, pero no es que yo tenga un autor que me encante, ¿no? Tengo varios, pero de repente puede que haya un autor que haya escrito muchas cosas, pero no me gustan todas, sino que más bien yo tengo afinidades por los títulos, los libros, ¿no?
De repente un autor, yo te digo, ahí me puede gustar cómo escribe Tolkien, pero de repente no me he leído todas las historias de él, que son muchísimas, o de repente, qué sé yo, me gustaba un cuentecito que tenía mi hermana de un fraile, se llamaba Fray Borrico y no sé qué, su Borrico, algo así. Pero así como un autor, no, de repente sí libros. Bueno, en mi caso, tampoco puedo decir que tengo uno favorito todavía. Me gusta Cortázar, Quiroga, Rulfo. Yo creo que esos fueron los que dieron base a la escritura inicial. Pero ahorita estoy leyendo uno que me tiene fascinada por su forma de narrar. Y es Torcuato Luca de Tena. El libro que me acercó a él fue Los renglones torcidos de Dios, y tiene que ver mucho con este tema de la salud mental. Sí, esta es mi otra pregunta. Le iba a decir que le iba a preguntar si están leyendo algún libro en especial en este momento. Ya Bueno, Eli nos confirmó, nos dijo que está leyendo un libro. ¿Y Meli, tú? Bueno, yo estoy leyendo El arte de la guerra. De Un Sun libro- Tzu. Sí, me encanta porque lo empecé a leer con la decepción de que no nos quedamos en el mundial, ¿no? Yo me quedaba pensando, ¿por qué a esos los panameños tenemos tantas capacidades, pero por qué no llegamos muchas veces a los objetivos que nos planteamos? Y en realidad ese libro me ha dado como muchas luces de lo que pasa, y de repente no solamente para esto de la guerra, claro, sino como para entendernos como ser humano y ver que lo que tenemos es que básicamente es esto de aquí, que no tenemos como eso como una prioridad, o sea, nuestra mentalidad todavía pues le faltan muchas cosas. Sí, ese es un libro que se utiliza para las relaciones humanas, para mercadotecnia, o sea, se utiliza para muchas áreas. Bueno, ustedes tienen un libro en común, ese libro de revelaciones, ustedes lo lanzaron en el 2021 en plena pandemia. Háblenos un poquito, ya nos quedan unos minutitos, pero háblenos un poco de este libro. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo pueden conseguir? Sus redes sociales, para que puedan saber de este libro de cuentos, Revelación. Bueno, el libro está disponible en las librerías del Rivasmith, y en digital está en Amazon, en Kindle. Allí los pueden conseguir. Mis redes sociales, @Petsa entre líneas en Instagram. Meli, ¿tú tienes redes? Ay, sí, hija, pero yo estoy en construcción todavía con el Instagram. O sea, quiero hacer algo aparte porque realmente con mi red personal, pero pretendo hacer algo especialmente para la literatura. Así que ese lado Está en mente, en construcción. en construcción. Y una consulta así antes de terminar. A mí realmente me encanta leer, y después de la pandemia lo volví a retomar, algo que en el día a día lo había olvidado, y en verdad me encanta. Cuando siempre tengo un libro en la cartera y cuando tengo mucho tiempo lo leo. ¿Ustedes qué pudieran de repente aconsejar para esas personas que están empezando en la lectura? ¿Qué consejito le pudieran dar así? O el que quisiera escribir, que tiene miedo, ay no me atrevo, ese es mi sueño pero nunca me he atrevido. ¿Qué consejo pudieran darle? Bueno, por mi lado, como me dijo Rosmarie Tapia, uno aprende a escribir escribiendo, atreverse y escribir simplemente. Y bueno, al buen lector, pues leer le abre muchos mundos, así que pues continuar leyendo, no discriminar, tratar de discriminar, eso sí, con literatura que sirva, pero y apoyar al escritor para. Muchas gracias. ¿Algún consejo para los que leen tu libro y no, pues, tiene algunos componentes o algunos toques muy panameños, ¿no? Para que no se asusten si en tal caso lo busquen. ¿Consejo al lector? Bueno, cuando uno escribe, de repente no escribe tanto pensando en los lectores, increíblemente, pero
no es un libro de cuentos para niños, eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Y bueno, realmente es cuestión de gusto. Al que le gusta, perfecto, y al que no, pues se respeta, básicamente. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por aceptar la invitación. A mí también hace unos meses me invitaron a escribir y hice una colaboración con un amigo mexicano, también de Colombia y de Chile. Así que pronto también va a salir ese libro. Ya el libro se va a estrenar en México y después lo vamos a estar trayendo a Panamá y Colombia y Chile. Y bueno, también tengo algunas otras anécdotas, y cuando yo veía esto de derechos de autor, hay que tener mucho cuidado también con los derechos de autor. Y siempre, ¿no? Darle esa, respetar también algunas ideas y la parte esta literaria. Bueno, ya nos están haciendo señas que tenemos que terminar. Lastimosamente se ha acabado pues este programa de Entre Amigos. Recuerden seguir nuestras redes sociales, @Carlos de León, psicólogo, @labmamá, lab_mamá. Y bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Muchas gracias, Brian, y al equipo de programación. Gracias, Meli, y gracias, Aline, por acompañarnos. Gracias. Nos vemos. Sigan escribiendo. Sigan escribiendo y la apoyamos. Gracias por compartir este espacio entre amigos. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche por Radio María. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias por su vida hoy sostiene. Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa.